La importancia de escribir a mano. Escribir con una pluma es más beneficioso para los niños que las habilidades del teclado. Escribir a mano al mismo tiempo que aprender a leer facilita la lectura mediante el desarrollo de la motricidad fina. Además, es importante escribir a mano porque la escritura manual estimula el cerebro en los lóbulos frontales, parietales y temporales. Expresamos más ideas cuando escribimos a mano, como por ejemplo un ensayo o una redacción. Nos ayuda a retener información, mejora nuestra comprensión del material escrito, mejora el reconocimiento de las letras en niños, mejora la capacidad de precisión manual, potencia nuestro pensamiento crítico y nuestro desarrollo conceptual al obligarnos a resumir y reinterpretar información. Tomar notas a mano nos permite establecer conexiones entre diversos conceptos del material escrito, impulsando nuestro pensamiento crítico. Los beneficios de escribir a mano se asemejan a los de tocar un instrumento musical. ¿Por qué escribir a mano aún es esencial? Escribir a mano ejercita nuestro cerebro. En la última década, la investigación con imágenes cerebrales le ha ayudado a los neurocientíficos a entender que aprender habilidades tales como la escritura a mano y tocar un instrumento musical puede cambiar realmente la estructura del cerebro. Lo que es más, que el aprendizaje de escribir con una pluma es más beneficioso para los niños que el desarrollo de habilidades de teclado. Es un hecho bien conocido ahora que aprender a escribir con la mano, al mismo tiempo que aprender a leer, facilita la lectura mediante el desarrollo de la motricidad fina. Nuestros lóbulos cerebrales intervienen en el desarrollo de esta habilidad. Los lóbulos frontales, situados detrás de la frente, participan en funciones mentales superiores, como el reconocimiento de las consecuencias de las acciones y la memoria. Están vinculados a la escritura, el habla, el movimiento, el razonamiento, el juicio, la planeación y la resolución de problemas. Los lóbulos parietales son importantes para escribir y leer, pues interpretan las palabras y el lenguaje. Combinan también información sensorial como orientación espacial y navegación, y son el área principal de recepción sensorial para el sentido del tacto. Los lóbulos temporales, situados a los lados del cerebro detrás de la sien, ayudan a procesar la información auditiva de los oídos. El proceso de escribir algo con lápiz y papel ayuda a activar una colección de células en estos lóbulos conocidas como sistema de activación reticular. Las estructuras de estos lóbulos son vitales en la consolidación de información de corto plazo a largo plazo. Los lóbulos occipitales, ubicados en la parte baja del cerebro, reciben y procesan la información visual que luego es enviada a otras partes del cerebro. Eso nos ayuda a leer y escribir al reconocer palabras, formas y colores. ¿Qué prefiere tu cerebro? La ciencia entre el papel y los píxeles, el tacto de un libro o la comodidad de una pantalla. Esa es la disyuntiva que tanta polémica lleva causando desde hace varios años, sobre todo tras el increíble progreso de los libros electrónicos. Lo cierto es que su comodidad es indiscutible. Puede llevar cientos, incluso miles de libros recogidos en un pequeño aparato que puedes usar donde quieras. Los avances los hacen cada día más sofisticados, permitiéndote tomar notas, subrayar y leer sin necesidad de luz adicional. Pero por alguna razón en la época de la información y la electrónica, sigue habiendo mucha gente que prefiere el papel. ¿Crees que hay una razón científica detrás de ello? ¿O simplemente es cultura? Tras miles de años de lectura, el cerebro pide de forma inconsciente el aspecto físico de un libro. Nuestro cerebro puede percibir los textos como si fuesen un paisaje físico, con sus propias características. Sobre el papel podemos apreciar una diferente topografía, es decir, vemos las letras de diferentes ángulos. La superficie del papel sobre la que incide la luz
e incluso podemos apreciar cuánto nos queda por leer del texto en base al grosor de ambas partes, sin olvidarnos de la parte táctil que nos permite de forma bastante literal recorrer el texto con las manos, ayudándonos a crear mapas mentales. Esto crea más conexión que simplemente leerlo de una pantalla. Acorde con algunos estudios que prueban que los circuitos de lectura de los niños de 5 años muestran actividad cuando practican la escritura a mano, pero no cuando se escriben las letras en un teclado. Para que te hagas una idea, en una encuesta realizada en el 2011 entre estudiantes de la Universidad Nacional de Taiwán, la mayoría aseguró que tras leer algunos párrafos online se imprimían todo el texto para poder realizar una lectura más a fondo. Algo parecido ocurrió en el 2003 en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cerca del 80% de los casi 700 estudiantes dijo preferir leer el texto impreso. Otros investigadores están de acuerdo con que la lectura basada en pantalla puede empeorar la comprensión, ya que es mentalmente más exigente e incluso más cansada que la lectura en papel. Sigue siendo cierto que la tinta electrónica refleja la luz como la tinta de un libro en papel, pero la pantalla de nuestros dispositivos hace que ésta brille directamente en nuestros rostros, pudiendo causar fatiga visual, dolores de cabeza y visión borrosa. Sin embargo, es normal que una persona que no ha tenido una gran exposición a la tecnología pierda comprensión en comparación con el papel. Algunos medios como el New York Times o el Washington Post ya se están acomodando a estos cambios, creando artículos online altamente visuales que no se podrían imprimir ya que mezclan tanto elementos visuales como auditivos. Sería justo decir que esta nueva forma de comprender crea otro tipo de redes neuronales que nos permitirán descubrir una nueva forma de leer e incluso estudiar. Aunque todavía muchos prefieren el papel, cada vez son más los que se adaptan a la era de la tecnología y en la lectura ágil no podemos sino ofrecerte ambas opciones. Queda claro que leer, ya sea sobre el papel o en la pantalla, es parte de nuestra forma de aprendizaje, por lo que nos esforzamos para cubrir todas las posibilidades sin dejar nada al azar. Quizá combinar ambos sea lo más acertado para ejercitar tanto la parte táctil como la creatividad visual. De mis compañeros, leer y escribir es importante dentro de nuestro desarrollo. ¿Y por qué no encontrar razones para hacerlo más seguido? Una de ellas es que leer desarrolla nuestra empatía. Estudios demuestran que leer novelas nos hace más empáticos. Es decir, la lectura de ficción activa el hipocampo, la región del cerebro que se relaciona con el aprendizaje y la memoria, y nos coloca en el lugar del otro. Las novelas nos permiten ponernos en la situación de los personajes de la trama y sentir hacia ellos simpatía, compasión, odio e incluso amor. Con ellos se activan sentimientos que nos hacen más tolerantes y que nos llevan a pensar en las circunstancias y las intenciones de la gente. Absolutamente. La empatía es necesaria en tu vida y en mi vida, y lo va a ser en tu desarrollo profesional futuro. Además, el mundo sería mejor si todos supiéramos ponernos en el lugar del otro. Otra razón es que leer despierta nuestra imaginación. Ponte a pensar, estás todo el día viendo imágenes, de esas que valen por 1000 palabras, pero también necesitas las palabras para que tu mente se ejercite imaginando lo que no ves. Recrearte en lo que imaginas te permite crear tus propios mapas mentales, inventar tu mundo, poner cara a desconocidos, fabular. Eso se llama crear. La creatividad es algo que puedes ejercitar con la lectura y con la escritura, y te conviene entrenarla, porque la vas a necesitar siempre. La vamos a necesitar cada día de nuestra vida. Otra razón en la cual casi ni se nota ni la tomamos en cuenta es que leer y escribir mejoran nuestras habilidades sociales. Los humanos somos sociales por naturaleza. Aprendemos a actuar imitando los modelos de comportamiento de la gente que tenemos alrededor, pero nuestras relaciones cercanas no exceden las 150 personas.
como en Facebook. La literatura nos permite ampliar esos modelos y anticipar cómo debería ser nuestro trato con ellos. Cuando lees lo que ocurre a otros, aprendes de tus errores y aciertos. Piensas en cómo resolverías tú las mismas situaciones que viven los personajes del libro, las consecuencias de sus actos, si actúan bien o mal, si saben negociar, cómo podrían haberlo hecho mejor. Esa es tu fase de imaginar. Esto es de gran utilidad, porque cada día, la lectura nos permite negociar con nuestra imaginación. Y sin darnos cuenta, entrenamos mentalmente las habilidades sociales. Una razón importante y fundamental es que leer es aprender, y eso es obvio. La gente que lee mejora su comprensión lectora, algo que es imprescindible para que los estudios sean más favorables. Pero también incrementan nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. La lectura es como una gimnasia para el cerebro y la musculación para la memoria. En un mundo en que la dispersión es constante, con internet, WhatsApp, redes sociales, la lectura prolongada y profunda es lo mejor para trabajar la concentración. Además, leer te ayuda y te ayudará a escribir mejor, ampliar ese vocabulario, expresarte con precisión, como lo estoy haciendo ahora, creo. Tener mejor ortografía, saber puntuar, conocer tu lengua. La lectura es base fundamental en nuestra educación académica, esa que necesitas para conseguir tu título. Hay algo divertido, pero importante también, es que leer alarga tu vida. Científicos dicen que leer alarga nuestra vida por el hecho de que nosotros aprendemos, nos actualizamos e incluso hay ventajas dentro de esa lectura. Hay estudios científicos en Estados Unidos. Más bien, se ha demostrado que la asociación entre lectura y longevidad, apertura, la supervivencia de más de 23 meses de los que no pueden leer. Es decir, mientras más lees, un mes más de vida tienes. Bien, esto es razones importantes para leer y escribir. Ah, cierto, me faltó una. Leer también es un placer. Se me había olvidado. Leer reduce el estrés. Y como nosotros vivimos estresados, resulta entretenido. La lectura nos aporta horas de bienestar, diversión e interés. Un libro cualquiera, hasta el peor, nos enseña algo. Y de todos aprendemos. No hace falta que leas libros como Harry Potter o Juego de Tronos. Leer no debe ser una tortura. Hay que divertirse, eligiendo y sabiendo. Y con el tiempo es posible que te gusten otro tipo de cosas. Pero leer siempre va a ser un placer. Estimula tu estrés. Y de seguro, tu vida se va a alargar. De seguro que sí. Vamos a aclarar algo. La lectura, como la escritura, siempre va a ser lo mejor que hay en nuestra vida. Un ejemplo claro, de pequeño me enseñaron a leer. De pequeño, mi abuelo decía que un libro no significaba conocimiento.
más bien las palabras que están en ese libro, significa la tortura y el amor del autor. No hace falta que tú entiendas el libro, es importante que tú entiendas al autor. Si llegas a entender al autor, lo que explica el autor, lo que siente el autor, de seguro entender un libro no hace falta, pero entender palabras, entender cómo esa persona escribía es realmente importante. Así que te invito a que seas una razón más o incluso creas una razón más para poder leer y escribir. ¿Cuáles son los beneficios de escribir a mano? En primer lugar, el escribir a mano mejora el aprendizaje. La manera más eficaz para retener información o estudiar es escribir tus notas a mano. Cuando escribimos utilizamos nuestra mano, sujetamos el instrumento que es el lápiz o pluma con el que escribimos y pensamos en las letras que plasmamos. Este proceso estimula una parte del cerebro denominada sistema de activación reticular. Este sistema actúa como un filtro para lo que el cerebro necesita procesar, dando más importancia a las cosas en las que estamos activamente concentrados. Por ejemplo, el acto de escribir es algo que pone esto en un primer plano. Tips para escribir a mano. Primero, escribe en el aire. La mayoría del tiempo, las personas con caligrafía mala o ilegible simplemente no tienen entrenado propiamente el grupo de músculos en sus manos, brazos y hombros. Evita dibujar letras con tu mano. En lugar de eso, escribe moviendo todo tu brazo hasta el hombro. Para practicar esto, lo más fácil es escribir oraciones en el aire, usando tu dedo. Segundo, ajusta la forma de tu mano. Tu lapicero o lápiz debe sostenerse entre tu pulgar y dedo índice. El final de la herramienta de escritura debe descansar contra tu mano o contra el nudillo de tu dedo índice. Sostener demasiado fuerte o demasiado suelto tu lápiz resulta en una mala caligrafía. Sostén el lápiz en el tercio de la parte inferior para obtener mejores resultados. Tercero, practica con formas básicas. Una falla consistente en mala escritura es una irregularidad e inconsistencia entre letras y formas. Todas las letras están hechas de líneas rectas y círculos o semicírculos, así que tómate algún tiempo para trazarlos. Llena una hoja completa con líneas verticales paralelas o líneas diagonales paralelas. Haz lo mismo también con una hoja de formas de O. Cuando puedas hacer las mismas líneas de manera constante una y otra vez, estás listo para completar la letra. Es verdad que estamos en un mundo marcado por la influencia de lo audiovisual y lo digital, pero aún la forma más común de comunicación a través de medios sigue siendo la palabra y el texto.